Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Cristian Pérez y me da mucho gusto presentarle mi anteproyecto de investigación sobre un tema desafortunadamente muy común en nuestra sociedad. Esta cuestión en donde las personas opacan, ignoran y tratan de manera denigrante la participación de personas pertenecientes a varios grupos, incluidos los indígenas. Mi anteproyecto lo he llamado La discriminación en mi comunidad y su violación a los derechos. En esta investigación considero 9 elementos, en donde cada uno representa un punto importante sobre la efectividad de mi investigación y el propósito de esta. En la introducción del tema, busco atrapar al lector, darle un tema de dónde partir, contextualizar sobre qué es lo que voy a investigar y darle una pequeña reseña de la información. Una vez con ese propósito, realizo mi introducción creando un vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. De esta forma hablo sobre cómo se protege una entre sí. Doy un contexto sobre lo que son los derechos humanos, cómo éste impone respeto hacia la diversidad social y concluyo afirmando su vínculo. En el objeto de estudio busco dar a entender cómo analizo el tema de investigación y cómo se llevará a cabo. En el redacto cómo implica los derechos humanos en la diversidad cultural, en la que escribo que los derechos humanos fomentan la expresión y paz entre grupos. Delimito el tema hablando sobre mi contexto, que consiste en México, ya que este protege y busca siempre dar voz y voto a sociedades indígenas, explicando su valor en la sociedad para así dar una interpretación clara. En el planteamiento del problema, expongo el asunto que se tiene como objetivo. De esta manera, busco describir la situación abordada sobre los derechos humanos y la diversidad social. Escribo un concepto para partir de este, hablando sobre la libertad de unos a precios de otros. Cómo este concepto se vive en las sociedades indígenas, las faltas de respeto que viven constantemente, y de esta forma crear una conciencia y una idea clara de lo que se quiere investigar. Después del planteamiento del problema, expreso sobre el objetivo de la investigación y las preguntas clave que lo guiarán. En el objetivo, creo un enunciado claro y preciso, donde hablo del énfasis que se toma a la discriminación. Busco destacar que se tenga a consideración las consecuencias que proporcionan los derechos humanos y retomo mi delimitación hablando sobre el respeto que quiero fomentar hacia los grupos indígenas. Una vez finalizado mi objetivo, escribo preguntas que siempre se mantienen resueltas en mi investigación. En la justificación, busco explicar las razones por las que realizo mi investigación, otorgándole a esta misma un propósito de lo que se está buscando y creando un entendimiento con el lector. En este elemento, explico que mis razones son analizar y encontrar una solución eficiente a la discriminación que se vive en mi comunidad. De esta manera, la justificación complementa lo antes dicho en otros elementos. En la delimitación espacial, busco definir el alcance geográfico en el que voy a centrar mi investigación. De esta forma, conozco y expongo claramente el objetivo que se tiene. Asimismo, el lector se entiende y se halla en lo que quiero decir. En mi investigación, delimito de manera especial el tema, centrándome en el Estado de México, ya que es una población en la que conozco de manera personal las vivencias y ayuda a la interpretación de mi información. La población es el grupo de personas o número que participará y apuntará a la investigación. El objetivo de este elemento es dar una solución pertinente de cómo se va a realizar la investigación y tomar en cuenta la información delimitada. En mi investigación se delimita el Estado de México, considerándose que
Para realizarse se necesita un aproximado de 100 personas que aporten a esta misma, ya sea a través de encuestas, recopilación de datos, como también lo puede ser testimonio, entre otras. El marco teórico supone la identificación de las fuentes recabadas en la investigación. Las fuentes de información son utilizadas para dar más variedad y efectividad a lo que decimos, ya que las fuentes de información confiables que se utilizaron fueron comprobadas y verificadas tras su publicación. En mi investigación utilizo 4 de ellas. Como primer fuente presento la recabada por la CNDH, quien es la que se encarga de proteger y fomentar nuestros derechos en México. En ella explico que utilizo esta fuente para reconocer en qué consiste el problema que abordamos y describo de qué forma maneja la información adecuadamente y justifico el por qué la utilizo. Esta justificación se mantiene en cada una de las 4 fuentes que realicé. Después de recabar las fuentes, consideré que, creada ya la base del problema, podía hablar sobre sus causas y clasificaciones. Así es como cité una fuente sin fines de lucro, que otorgaba esta información para apoyar a personas con el mismo problema. Como últimas fuentes, recabé la información de la CONAPRED, ya que ésta proporcionaba información delimitada y personalizada, hablando por un lado sobre la discriminación de los indígenas y hablando por el otro en una delimitación hacia el Estado de México. El marco teórico fue una pieza clave para poder realizar mi investigación correctamente y sin errores. Como último elemento, aclaro al lector la metodología en que mi información consiste, siendo esta mixta, en donde una parte está considerada cuantitativamente, refiriéndose a información estadística o matemática, y considerando también la cualitativa, quien se encarga del entendimiento social e individual. Mi experiencia al hacer la investigación científica fue muy descubridora, ya que entendí sobre la relación que tienen los derechos humanos ante la diversidad cultural, cómo estos otorgan al ser humano una identidad al momento de nacer, y cómo de importante es fomentar, investigar y conocer en su totalidad aquello que nos protege tal y como somos. Descubrí la importancia de la sociedad en el ser humano y cómo contribuye a su desarrollo, así como también descubrí el lado malo de las sociedades y cómo de manera consciente o inconsciente son las culpables de opacar a otras que sí respetan a los demás. Investigar sobre las ciencias sociales te crea una perspectiva diferente de lo que es investigar y de lo que investigas.